Bien. A ver, a ver, a ver. ¿Dónde estoy? ¿Dónde tengo que compartir yo? Acá. Compartir pantalla. Y me voy acá. Bueno. Giro esto. Espero que no se corte. Bueno, arrancamos con el primero donde van a aparecer los primeros conceptos interesantes acá. Primero pensar en qué es la variable aleatoria, ¿no? Una variable aleatoria es una función que... Esperen que me estoy acomodando todavía, ¿eh? Tengo muchos cables acá. Es una función que le asigna a cada elemento del espacio muestral un número. Es decir, hago un experimento. El procedimiento es así. Primero realizo un experimento. Del experimento obtengo un espacio muestral donde tengo todos los resultados posibles. Ahora, de cada elemento de ese espacio muestral aparece una función que la estoy llamando X acá, ¿no? X mayúscula, de S minúscula. Cuando hablamos y hacemos una distinción entre X mayúscula, hablamos de una variable aleatoria. Cuando ponemos X minúscula es un elemento de esa variable aleatoria. Lo mismo hacemos con S. Cuando hablamos del espacio muestral es S y a veces se pone S minúscula como un elemento particular del espacio muestral. ¿Está bien? Esa es la notación que generalmente se utiliza en esta parte estadística y en el libro este de Bore también. Entonces, una función que le asigna a cada elemento del espacio muestral un número real es una variable aleatoria. Es decir, a cada resultado posible le asigna un número. Bien, veamos este ejemplo que aparece acá, ¿no? Dice, la variable aleatoria del experimento consiste en lanzar un par de dados, ¿no? Este ya creo que en algún momento lo hicimos. Lanzar un par de dados no cargados, ¿no? Y eso, por supuesto, me va a dar un espacio muestral y ver qué es lo que me sale en cada uno de los dados. Bueno, me da un conjunto de resultados posibles donde yo los puedo asimilar como pares ordenados. Por ejemplo, 1, 1 es que en cada una de las caras superiores del dado me sale un 1, ¿no? 1, 2, ¿no? 1, 3, y así sucesivamente, hasta obtener todos los resultados que ya sabemos que son 36, ¿no? Hasta llegar al 6, 6. Tiene 36 resultados posibles esto. Bien. Ahora, lo que se hace acá es definir una variable aleatoria y eso es una de las cosas importantes. Uno tiene que definir la variable, escribir de qué se trata y asumir qué es lo que va a contar esa variable aleatoria. Por eso nosotros pedimos siempre que se defina la variable. A veces aparece definida como en estos casos del problema y a veces no aparece definida. ¿Está bien? Porque te dice el problema, se desea contar cantidad de defectos que hay, y bueno, vos por ahí tenés que establecer una variable aleatoria y bueno, de la muestra de tanto obtener defectuosos, bueno. Eso se define ahí en el momento, ¿no? De acuerdo a cada uno de los problemas que se den. Acá, la mayoría de los casos se están dando de entrada. Esto es suma de los puntos obtenidos. Y quiero que quede claro el concepto de por qué le decimos que es una función. Si ustedes se acuerdan que una función es a cada elemento, ¿se acuerdan cuando le decían a cada elemento de X le corresponde un único elemento de Y y eso es una función? Bueno, acá cada elemento del espacio muestral se le asigna un solo número, ¿no? Por ejemplo, si yo agarro este elemento de acá, ¿no? 1, 1. ¿Qué número le va a asignar esta variable aleatoria? Y si me dice que tengo que sumar, lo que me da es 1 más 1, 2. No le asigna otro valor que 2, ¿sí? Al otro elemento que aparece ahí, 1, 2. ¿Qué número se le asigna? 3, ¿sí? Bien, voy a también tener, con 3 voy a tener también 2, 1, por ejemplo. Si lo sumo, también me da 3. Lo que es que a cada elemento se le asigna un valor, ¿sí? No es que para 1, 2 voy a tener el 3 y voy a tener el 4 también. ¿Está bien?
Por eso decimos que se trata de una función, ¿sí? Entonces, lo primero que obtenemos, una vez que se define la variable, es el recorrido de la variable, que lo simbolizamos con una R y un subíndice acá que me indicaría cuál sería la variable que estoy considerando, en este caso X. Sería X. El recorrido sería, por ejemplo, miren, el primer elemento, 1 más 1, 2. Después tengo 3, voy a tener 3, voy a tener 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Que sería acá el último caso, ¿no? ¿Se acuerdan? 6, 6. Este que tenemos acá, miren. Y lo sumo y me da justamente 12. Bien, ya tengo justamente el recorrido, ya tengo la variable aleatoria. Y ahora lo que me pide ese problema es otro concepto interesante, que es la función de probabilidad. Obtener las tablas de función de probabilidad y la función de distribución acumulada de estas variables aleatorias discretas. Son discretas. Son discretas porque yo las puedo enumerar, ¿ven? El recorrido es enumerable, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En algunos casos no voy a tener discreta, voy a tener continuo donde tengo intervalos en la recta real, ¿no? Bien. ¿Vamos hasta acá? ¿Me siguen hasta acá con esto? Sí, profe. Bien, una vez que tengo esto, lo que yo voy a hacer ahora es la función de distribución de probabilidad o función de probabilidades, como dice ahí, ¿no? Se le puede decir distribución de probabilidades, función de probabilidad, ¿no? Son formas de simbolizar lo mismo, ¿no? Función de probabilidad. ¿Qué es la función de probabilidad? Una tabla donde me aparece cada valor de la variable con su respectiva probabilidad. Por ejemplo, tengo valores de la variable, probabilidad de ese valor particular. ¿Sí? Por ejemplo, si yo pongo 2 acá, tengo que poner cuál va a ser la probabilidad. 3, 4 y así hasta completar todo. Vamos a completarlo. No, esto ya se empieza a deformar todo. Y es. Mi vecino se puso a cortar el pasto. ¿Escuchan ruido? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bien. Ahora, ¿cómo le asigno probabilidades? Y bueno, pensemos dos, che. ¿Qué dos números, qué elementos del espacio muestral de estos 36 que tengo acá van a asumir este valor 2 del recorrido de la variable aleatoria? Y uno solo. 1, 1. No me queda otra. Entonces, 1 de 36. Esa es la probabilidad ahí. 1 de 36. ¿Qué valores me van a dar 3? Busquemos elementos del espacio muestral que me den, que se le asigne el valor 3 en esta variable aleatoria. Ahí va a ser estos dos elementos, 1, 2 y 2, 1. Vendrían a ser 2. 2 de 36. ¿Está bien? Y después tengo, para 4 tengo 3 de 36, porque viene a ser 1, 3, 3, 1. Y, esperen, ¿dónde estaba que le tengo que abrir la puerta? Por acá, por acá. A Ricardo, venga. 2, 2. Estos serían 3, che. 3 de 36. Y así, si ustedes ven, empezamos a subir. 4 de 36, 5 de 36, 6 de 36. Y acá empezamos a bajar ya. En 8. Por ejemplo, en 7, ¿cuáles serían los de 7? Miren, ponemos los de 7. Sería 1, 6, sale 1, 6, si sale 6 y 1, si sale 4 y 3, si sale 3 y 4, si sale 5 y 2, si sale 2 y 5, y ahí tenemos los 6. ¿Está bien? Los 6 de el 7. 6 resultados posibles.
Para 8 tenemos, empieza a bajar en 8, porque en 8 tenemos 4, 4, 3, 5, 5, 3, 6, 2 y 2, 6. 5 resultados posibles. Y acá empieza a bajar, miren, 5 de 36, 4 de 36, chequenlo después, 3 de 36, 2 de 36 y el último es más fácil de verlo porque es 6, 6. 1 de 36. Ahí tenemos nuestra función de probabilidad. A cada valor de la variable aleatoria, esa que está definido como suma de los puntos obtenidos, se le asignan esas probabilidades. Eso es una función de probabilidad. ¿Está bien? En el caso de los discretos. Voy a tener, voy a tener siempre, ahora voy a la pregunta. ¿Voy a tener siempre una tabla de probabilidades en el caso discreto? No, no siempre voy a tener una tabla, porque hay algunas distribuciones discretas que tienen una fórmula. Y esa fórmula me garantiza obtener, al meterle el valor de la variable, le meto el valor de la variable, este valor me devuelve esa fórmula, ¿está bien? Hay algunas distribuciones que son conocidas. La primera que aparece en esta práctica es la distribución geométrica, de la que vamos a hablar dentro de un rato, ¿no? Que ya me devuelve el valor de la probabilidad. Y las que van a ver ahora la clase siguiente ustedes, ¿sí? Ya son conocidas esas. En estas, que es referida a un problema, no, hay que hacer la tablita. Y en otras voy a tener otra fórmula, ¿sí? Pero bueno, esas distribuciones conocidas están en todos los programas para calcular probabilidades. En la aplicación telefónica, en el R, ¿no? En el R Commander, que es un paquete que se descarga, ¿no? Están ahí todas. Bien. ¿Qué me iban a preguntar? ¿Me van a preguntar algo o se activó un micrófono? ¿Se me escuchan ustedes? ¿Hay alguien ahí? ¿Que alguien me dé señales de vida? Escuchamos, pero yo no escuché a nadie hablar tampoco. Ah, ¿no? Ah, escucho voces, me está diciendo Carolina. Yo no ¿Sí? dije nada. Ah, mirá vos. Yo otra vez loco. No, tampoco estoy hablando yo, ¿eh? ¿Ah, sí? Ahora me tratan de loco, claro, sí. Ahora termino internado. No, empieza el loco. Callate y no hables más. Callate y no hables más. Empieza a hablar solo ahora. Bien, entonces, función de probabilidad. ¿Qué otra cosa aparece ahora acá? Ya sabemos, presentamos lo que es una función de probabilidad a través de una tablita. La función de distribución acumulada, gente, de la que hablaron y de la que tienen recontra presente, función de distribución acumulada. ¿No? ¿Que la tienen recontra presente? ¿Ven? Yo ahí ya escuché que todos dijeron que sí. Bien, así me gusta. La función de distribución acumulada ya es una probabilidad. No sé si está con T o con X, porque Osmar a veces me lo cambia de cuatrimestre a cuatrimestre. F de T sería la probabilidad de X acumulada, menor o igual hasta un valor T. ¿Está bien? Esa es la definición, esto sencillito que ustedes ven acá, es lo que ustedes tienen que asumir siempre como la función de distribución acumulada. Es una probabilidad. Cuando uno habla de función de probabilidades, no hay que agregarle algo, o ver o buscarla a la probabilidad. Acá, esta me va a dar directamente la función de distribución acumulada, me va a dar una probabilidad. ¿Está bien? Y en el caso, después cuando vean continuo, la función de densidad de probabilidad no me da la probabilidad, hay que integrar para conseguirla. Y la función de distribución acumulada sí me da la probabilidad. Es una garantía de que esta me dé una probabilidad. Bien, entonces, ¿qué significa acumulada? Por ejemplo, si a mí me dicen acá, che, calcula f de 5, es la suma, es la probabilidad de x menor o iguales a 5. Es decir, tengo que sumar esta y esta. ¿Está bien? Tengo que sumar todas esas que están ahí. Y ahí obtengo ese valor, f de 5. Bien, para verlo fácil hay que armar esta tabla de función de distribución acumulada. ¿Sí? Pero yo lo que quiero que quede claro es que es esta la definición y que uno no la hace al revés, porque después se olvidan de esto y calculan probabilidades así
y dicen que esto es f de t. Se mandan estas cosas. ¿Está bien? Y no estamos hablando de esto hacia la derecha. Estamos hablando que es acumulada hasta ese valor. Bien, si entendieron esto, hacemos la tabla de función de distribución acumulada. Entonces digo, mirando estas que tengo acá, lo voy a hacer acá. La función la simbolizamos con F mayúscula a la función de distribución acumulada. A las distribuciones de probabilidad generalmente le ponemos F minúscula. Y hacemos esto. Nos vamos uno, qué sé yo, a la izquierda del valor. El primer valor de la variable es 2. Entonces yo digo, para x menores a 2, esa función vale 0. Siempre. Empieza a cobrar valores a partir de 2. Cuando x es mayor o igual a 2 y menor a 3, ya toma el primer valor, que sería 1 de 36. Cuando x es mayor o igual a 3 y menor a 4, se le suma el que sigue. Se le suma, fíjense que en el intervalo, toma el 3 ahora. Entonces le sumo el que sigue. O sea, le sumo 2 de 36 al anterior. Entonces me queda... Se me movió esto. Queda 3 de 36. Cuando x es mayor o igual a 4 y menor a 5, toma el que sigue, toma el de 4. Entonces el de 4 es 3, fíjense ahí, 3 de 36. Le sumo 3 de 36 y me da 6 de 36. Bueno, y acá es posible que uno le erre siempre a los números, pero tiene que volver a rehacerlo hasta encontrar el error. Acá le tengo que sumar el de 5, es re común eso, no se vayan a creer que yo no me equivoco siempre. Todavía a veces me pierdo donde hago el error. Acá en X, tomo el de 6 y no el de 7, es decir, le sumo el de 6, le sumo 5. Fíjense que en el de 6 tiene 5. Entonces me queda 15 de 36. Ahora toma el valor 7, le sumo 6, 21 de 36. Toma el valor 8 y no el 9, le sumo 5 más, 26 de 36. Ahora le sumo el de 9, 30 de 36. El de 10, largo este. Ni yo entiendo mi número, me parece que es un 3. 33 de 36. El de 11. Fíjense cómo estoy haciendo los intervalos. Un valor está dentro y el otro no, ¿eh? Y ya les explico por qué. Esto sería 35 de 36. Y como era de esperarse, para x mayor o igual a 12 me da 36 de 36. O sea, me da 1. El valor máximo que puede tomar. ¿Está bien? Es una función escalonada que va creciendo. Una función escalonada que va creciendo y va haciendo esto, donde primero empieza de 0, ¿no? Hasta 2. A partir de 2, entonces vacío acá. A partir de 2 tomo un valor, cerrado, abierto acá, cerrado, abierto acá. No, va subiendo, ¿ven? Va subiendo así. Va haciendo esto. Cerrado y abierto, ¿no? ¿Por qué cerrado y abierto? Porque si yo tomo este valor acá y subo, si están los dos cerrados, tendría dos valores, si no ya no sería una función. Estoy violando el concepto de función ahí, ¿eh? Para cada uno de estos valores donde se juntan esos intervalos. Entonces uno tiene que quedar abierto y el otro cerrado. Hasta que llega al final y obtiene 1. Y ahí ya, para valores superiores a ese valor límite, en este caso sería 12, toma el valor 1. ¿Sí? Eso es una función de distribución acumulada. Se van acumulando las probabilidades, ¿sí? Se van acumulando. Eso también de acá se desprende, porque si ustedes hacen... Uy, quise hacer una sumatoria y me hice una Z, mira. La sumatoria de todas las P, X sub I de I igual a 1 hasta N, me da 1. ¿Está bien? La sumatoria de todas las probabilidades de la función de probabilidad me da 1. Bien. ¿Qué ventaja me da esto? Calcular probabilidades. Esto me da, mirando esa tabla, que tienen un par de problemas ahí, y pueden aparecer problemas de este tipo, uno tiene que ser capaz de poder calcular probabilidades. Entonces, yo
Vamos a inventar probabilidades. Supónganse que me piden la probabilidad estamos hablando siempre de la suma de los dos dados, que esa suma de los dos dados sea menor o igual que 4. Bueno, al poner así esa probabilidad, yo ya estoy escribiendo f de 4 ahí. Porque no nos vamos a perder, nos vamos a guiar, nuestro horizonte va a ser este. Va a ser la definición. La función de distribución acumulada es la probabilidad de x menor o igual a este valor. ¿Sí? Entonces eso es f de 4. Bueno, vengo a la tablita y digo, bueno, acá está, mira, ¿dónde toma el 4? Acá. O sea, este es el valor. 6 de 36. ¿Sí? O un sexto, no sé qué quieren. Vamos con otra. La probabilidad de x ahora mayor que 4. Bueno, si es mayor que 4, yo buscaría que me quede siempre un menor o igual para poder usar esta función de distribución acumulada. Entonces, ¿qué hago? El complemento. 1 menos la probabilidad de x menor o igual a 4. Igual menor o igual a 4. ¿Está bien? Noten lo siguiente. Acá dice mayor que 4, no lo toma acá 4. Si no lo toma acá, acá sí lo toma. Es decir, lo que está acá no va a estar acá. Entonces no es válido si yo hago esto, ¿no? O hago esto, o pongo los dos mayor igual y menor igual, ¿no? Entonces eso no sería válido. Si acá hay un mayor a 4, acá va a haber un menor igual a 4. Y ahí me aparece otra vez f de 4. Esto es f de 4. Por eso que tenemos ahí arriba. O sea, esto es 1 menos 6 de 36 me da 30 de 36. Entonces sería la probabilidad. Vamos a hacer otra, miren. Probabilidad de x ahora mayor o igual a 4. Miren cómo cambia acá la cosa. Complemento. Hago el complemento. Hago 1 menos la probabilidad de que x sea ahora menor que 4. Porque acá dice mayor o igual, toma el 4. Acá no lo toma el 4. Bien. Pero esto, le pregunto, ¿es lo que está ahí arriba? ¿Es eso que está ahí arriba como definición? ¿Lo que está acá recuadradito? ¿Les parece? ¿Qué les parece? No, que no es. No. Yo creo que no. No. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a correrme uno a la izquierda, porque acá el 4 no lo toma. Y como estamos en el caso discreto, esto no va a ocurrir en la continua, en el caso discreto, me voy al anterior. Y el anterior es 1 menos probabilidad de x menor igual a 3. Acá sí le pongo menor igual a 3. Ahí sí voy a tomar el de la izquierda. ¿Está bien? Y eso representaría f de 3. 1 menos f de 3. Vengo acá, busco f de 3. Fíjense que el f de 3 está acá, ¿no? En este intervalo. O sea, 3 de 36. 1 menos 3 de 36. Entonces tengo 33 de 36, me daría esta probabilidad. Bueno, hay que simplificar el número ahí, no le demos tanta importancia a eso. Bien, ahora, otra probabilidad. Entonces, fíjense cómo uno busca siempre armar esto. La probabilidad de que x sea mayor que la suma de esos dos dados sea mayor a 4 y menor que 9. Menor o igual que 9. Esto, por propiedades, está dado como la probabilidad de los acumulados hasta 9 menos la probabilidad de los acumulados hasta 4. Acumulados hasta 4, ¿eh? Menor o igual a 4. Noten esto. Siempre chequear esto así. Que en definitiva es esto. Es f de 9 menos f de 4. Sí. Profe, Sí, ¿no había dicho que si en un lado lo tomaba igual, en el otro no? igual, Al mayor igual o menor igual. Igual esto es otra cosa, ¿eh? No estoy haciendo complemento acá yo, ¿eh? No estoy Ah, haciendo. dije nada, entonces. Esto es otra cosa. Esto es una propiedad que a ustedes le aparece en la parte teórica,
por eso están estos problemas, así. Ah, ok, disculpen. No, está bien que lo preguntes, che. Aparece así, mirá, f de b menos f de a. ¿Sí? Esa sería la propiedad. Es decir, el acumulado esta vez se le resta el acumulado esta A. Eso es lo que se hace para calcular una probabilidad entre dos valores. ¿Sí? Pero observen los símbolos como están acá. X es mayor al A y menor o igual al B. ¿Se dan cuenta? Tienen que estar así. Y ya lo vamos a explicar, porque esto a veces trae confusiones. Tiene que estar así. La tendría que haber escrito ahí arriba. La voy a escribir ahí arriba. La propiedad esta. Uy. Esto es f de b menos f de a. ¿Sí? Y ahí no me escribe esto. F de a. Bien. Miremos ahí en ese intervalo qué valores están. Está el 5, el 4 no está, porque es mayor que 4. Está el 6, está el 7, está el 8 y está el 9. Esos 4, esos 5 valores. ¿Puedo sumar las probabilidades individuales de cada uno? Sí, las sumo, ¿no? Pero a mí, ¿me conviene aprender a hacer eso? No, me conviene trabajar con estas propiedades. Porque si yo tendría una lista extensa, que mucho más extensa que esta, y te piden calcular la probabilidad de 20 hasta 200, no vas a sumar, ¿no?, las 200 probabilidades y se te hace un lío. Bueno, entonces conviene aprender a trabajar con la función de distribución acumulada. Entonces, ¿qué pasa acá? Si yo veo esto sería el acumulado hasta 9, esto que está acá sería el acumulado hasta 9, sería esto, miren. Voy a hacer un abuso de esto y voy a hacer intervalos, aunque no sean intervalos porque son puntos y es el caso discreto. Pero para que lo entiendan nada más, ¿saben? 9 cerradito, el 9 va. Y todo hacia la izquierda es lo que simboliza ese intervalo que está ahí adentro. Si a ese intervalo yo le saco este intervalo, que lo voy a hacer en otro color, 4, también menor o igual hacia allá, ¿no? Es decir, a todo el rojo que era el de 9, le saco el azul, este que está acá, inclusive el 4, ¿no? ¿Qué números me van a quedar acá adentro? Y va a quedar el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9, ¿no? Que ya está ahí. Esos son los números que me van a quedar. O sea, los que corresponden ahí. Entonces, es correcta esa resta que se hace ahí, incluyendo ahí al 4 también, ¿eh? Por eso no confundas ese símbolo con este, ¿no? Con ese tipo de cuestiones. Hay que restarlos así. En definitiva, es la propiedad que está ahí arriba. Si nos acordamos a propiedad, no podemos pifiarle acá. ¿Está bien? No hay forma de equivocarnos. Esperen un poco. Entonces, a partir de ahí, bueno, vamos a la tabla y buscamos los valores que corresponden a cada una de esas probabilidades. El acumulado hasta 9, cada vez más chiquito me queda esto. El acumulado hasta 9 está acá el 9. Fíjense que ahí toma el 9 el intervalo. 30 de 36. Vengo acá y digo, bueno, este es 30 de 36 menos el otro, que era el de 4. Y el de 4 era 6 de 36. Menos 6 de 36. Bueno, 24 de 36. Esto es lo de menos. Bien. Vamos a otro caso. Por ejemplo, me dicen, calcular la probabilidad de X mayor o igual a 4. Vamos a trabajar con el mismo, así podemos comparar también mejor. Y menor o igual a 9. Este cambia al de arriba. Porque acá se le agrega el 4. Si uno mira ese intervalo, los números que involucra ese intervalo son 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Se le agrega el 4, que en el anterior no lo tenía. Entonces ya no me quedo corto con esto. ¿Sí? Porque si yo hago esta resta como hice recién, el 4 no queda. No lo considera el 4. Se le resta ese 4. Entonces lo que se podría hacer es sumarle la probabilidad puntual. Y entonces ahí aparece otra propiedad que ustedes tienen ahí en la teoría, que sería esta, miren. La pongo abajo de la roja que está ahí arriba. La probabilidad de que, si esto es así, es lo mismo que está arriba, f de b menos f de a, pero como le saqué la de a, le agrego la puntual.
PDA, busco PDA ahí en la función de distribución, en la tabla, y le agrego esa que está ahí. ¿Está bien? Esa sería una posibilidad para poder calcularla, ¿sí? Entonces acá sería esto. Vamos a hacerla de las dos formas, miren. Podríamos hacer lo mismo, es decir, f de 9 menos f de 4, y le agrego más la probabilidad de 4. ¿De dónde la saco esa? De la función de distribución, esta que estaba acá. La de 4 era, fíjense, 3 de 36. ¿Ven? Esa es la de 4, 3 de 36. Entonces vengo otra vez para acá y hago todo eso que hice arriba. Ya hice esa cuenta, ¿no? F de 9 menos F de 4, que sería esto que está acá. Esto que está acá es 24 de 36 menos 3 de 36. ¿Está bien? Perdón, más 3 de 36, estoy hablando pavada. Más 3 de 36. Y me queda 27 de 36. ¿Sí? Esa es una forma de calcularlo. Pero no estoy muy conforme con esta forma de calcularlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a reescribirlo, che. Para tener que usar nada más que la propiedad de arriba. Esta que está acá. Y no tener que sumarle nada y ir a buscar nada a la tabla, ¿no? Entonces yo digo, a ver, si acá me incluye el 4, me voy a correr uno a la izquierda. Digo, primero la copio como está. La copio así y ahora digo, me voy a correr uno a la izquierda, hago esto. Mayor que 3 y menor o igual a 9. La escribo como correspondería, a ver si achico un poquito arriba, ven, fíjese, el intervalo para que me dé f de b menos f de a. Y ahora hago acá y aplico esa propiedad, vamos a llamarla 1, ¿no? Aplico 1 ahí, y es f de 9 menos f de 3. Si ustedes miran, yo la reescribí esto que está acá. ¿Pero es el mismo intervalo? Sí, es el mismo intervalo. Observen que acá los números que se involucran son 4, 5, 6, 7, 8 y 9. El 4 está incluido acá. Y acá también, porque el 3 no está incluido. Fíjense que dice x mayor que 3. Entonces, ¿cuáles están ahí adentro? El 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 9. Los mismos, mirá. Es lo mismo. Entonces, escribirlo así o escribirlo de esta forma es exactamente la misma historia. Entonces, yo al hacer esto, logro utilizar esa propiedad. Entonces busco F9. F9 es este, que está acá. Ya lo tengo ahí. Es 24, no, miento, este. 30 de 36. 30 de 36 menos F3. Bueno, ese sí lo tengo que ir a buscar, creo, ¿no? A ver. F3, ¿dónde lo tengo acá? El F3. Acá. F3 estaría acá. Es justamente 3 de 36. 3 de 36. ¿Qué me da? 27 de 36. Lo mismo que me dio de la otra forma. ¿Está bien? Entonces son formas diferentes. Yo siempre prefiero reescribir la situación, ¿no? Como para buscar la forma más sencilla de poder calcular la probabilidad. Bueno, vamos hasta acá. ¿Me siguieron con esto? Sí, profe. Bien, bien. Bueno, el otro, que si no está hecho por ahí, tirado a la basura por ahí, se puede hacer o lo pueden hacer. Yo les puedo decir acá cómo hacer la tabla y después les va a pedir lo mismo que está acá, para poder seguir con algunos otros conceptos que me parecen más importantes. La otra variable que me define ahí, esperen que lo agrande esto, es máximo puntaje de los dos obtenidos, ¿no? A veces se confunden con eso de máximo puntaje, me preguntan eso. Esta variable, estoy hablando de eso. Tiro los dos dados y miro cuál es el número más alto. Entonces no se confundan porque puede ser que tengan el mismo número los dados, 1, 1. El puntaje más alto ahí es 1. Por lo tanto, el recorrido de esta variable aleatoria ahí arranca de 1. Puede ser que los dados más altos sea 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Es más chiquita, ¿ven? Ese es el recorrido de esta variable aleatoria. ¿Sí? No tengo que sumar nada acá. Comparo los dos valores y miro cuál es el más alto. El numerito más alto que me salió. ¿Sí? Por supuesto,
para hacer la tabla de función de probabilidades hay que chequear acá. Por ejemplo, en el 1 va a ser 1, 1, es 1 de 36. Cuando yo hago la tabla, probabilidad de x para 1 es 1 de 36. Para 2. ¿Cuándo me da 2? Eso. Y tengo estos casos posibles, que me dé 2, 2, ahí el máximo va a ser 2, 1, 2 o 2, 1. ¿No? Entonces tengo 3 de 36, 3 resultados posibles. 3 de 36. Para 3 voy a tener 3, 3, 3, 1, 3, 2, 1, 3 y 2, 3. 5, che, ¿ven cómo va aumentando más rápido? 5 de 36. Y así sucesivamente vamos completando. Lo que tiene que pasar acá es que la suma esta después nos tiene que dar 1, ¿no? Eso es lo que deberíamos tener cuidado y chequear siempre, ¿no? Que no se nos pase. Y está bueno laburar con fracciones siempre, ¿eh? Porque ahí nos va a dar exacto. Si yo empiezo a redondear y le mando número con decimales acá, es una representación que no me correspondería hacer acá, ¿no? Porque empiezo a cortar el número. Y voy a tener error después cuando encuentro la suma de esto. Entonces, bueno, habría que completar esta tabla y ver, pero podríamos hacerla completa si trabajo después de la esperanza de esta y la dejo acá, y no de la más larga. Ahora vamos a hacer eso. Sí, porque la otra es muy larga y no aporta, no hacer más cuenta para el mismo concepto no sirve. A ver, el de 4 sería, por ejemplo, 4, 4, 4, 1, 1, 4, 4, 2, ¿no? 4, 2, 2, 4, 4, 3 y 3, 4. Tengo 2, 4, 7, ¿no? 7 de 36. 7 de 36. El de 5 tengo 5, 5, 5, 1, 1, 5, 5, 2, 2, 5, 5, 3, 3, 5. Y 5, 4, 4, 5. ¿No? 9. 9 de 36 y el de 6 serían 11 de 36. Este me lo acordé. Chequenlo después. Entonces, ahí, vamos a hacer la función de distribución acumulada. Y después vemos lo que es la esperanza, ¿no? Lo que es la varianza. Función de distribución acumulada. Digo, f de x. Primer valor de la variable es 1. Entonces yo digo, para x menores a 1, 0 vale. Arranca de 0 este. Y ahora sí tomo el 1. Para mayores a 1 y menores que 2, tomo el primer valor. 1 de 36. Ahora tomo el valor de 2. O sea, le sumo este. Acá acuérdense que siempre hay que ir sumando al anterior. Entonces, 1 de 36 más 3 de 36, 4 de 36. 3 y menor que 4, le sumo a este, 9 de 36. Le sumé 5 ahí, ¿no? Ahora le sumo este y serían 16 de 36. Le sumo el de 5 y no el de 6. Me queda 25 de 36. Y por último, le sumo el de 6. Mayor o igual a 6. Le sumo 11 más y serían 36 y 36, que es lo que correspondería al final. O sea, 1. Ahí tengo mi función de distribución acumulada. Bien. Eso me pide ahí. Después me pide en el problema 3, determine el valor esperado y la varianza de las variables x e y del ejercicio 1, ¿no? Bueno, ¿qué sería la esperanza y la varianza? La esperanza es el valor esperado, gente. Es un valor promedio. ¿Está bien? Es un promedio ponderado por las probabilidades, ¿sí? Coincide a veces con el promedio aritmético, ¿saben? Cuando se acuerdan que ustedes sacaban promedio de nota, dice, si yo tengo el primer trimestre, segundo trimestre, ¿no? En la escuela secundaria uno siempre sacaba promedio de nota. Tengo 3 notas. Bueno, sumo las 3 y las divido por 3. 3 trimestres, ¿no? Ahora son 2 cuatrimestres. La divido por 2 ahora.
Bueno, eso era un promedio que se correspondería con una media aritmética. Todas las notas tienen el mismo peso por igual. Ahora, una esperanza, cada uno de los valores tiene el peso que le da cada probabilidad. Por ejemplo, acá, a 1 le da el peso que se le da es 1 de 36. A 2, 3 de 36. ¿No? Entonces hay que multiplicarlas por sus probabilidades. Entonces, la esperanza de esta variable aleatoria sería justamente multiplicar el valor de la variable, sería la sumatoria, se la define así, miren, como la sumatoria de los x sub i, es decir, los valores de la variable en esta fila, por su probabilidad de x sub i. La sumatoria de todas. Entonces, en este caso, yo acá la había definido como i, le puse x, che. Bueno, vamos a ponerle i acá. Sería i acá, ¿no? Sería la de i, y acá sería i. Sería i de i, y la probabilidad de correspondiente. Entonces, yo hago ahora la esperanza de i, porque dejé esta tabla porque es un poco más cortita. 1 de 36 más valor de la variable por su probabilidad. 3 de 36. Valor de la variable por su probabilidad. Valor de la variable por su probabilidad. Y vengo por acá. Valor de la variable por... No, ya le erré ahí. Valor de la variable por su probabilidad. Más valor de la variable por su probabilidad. Lo que resta son cuentas. Solo cuentas. Que por supuesto la vamos a hacer. 1 de 36 más 6 de 36 más 15 de 36 más 28 de 36 más 45 de 36 más 66 de 36. Bien, a ver qué me da todo esto. 1 más 6 más 15 más 28 más 45 más 66. Bueno, si hice bien las cuentas, esto es 161 de 36. Bueno, si esto lo divido a ver por 36, 661, 4 me da aproximadamente 471 esto, ¿no? No, perdón, 447, una cosa así. ¿Qué significa? Es el valor esperado. ¿Sí? ¿Qué mide la variable? ¿Qué mide la variable? Esa es la pregunta clave acá. ¿Qué estoy midiendo acá? El máximo puntaje obtenido. También tiro los dados y miro cuál es el número más alto que sale de entre los dos, ¿no? Bueno, me tira que el valor esperado es prácticamente esto. ¿Tiene alguna interpretación matemática? No. Lo que te está tirando es que va a ser un valor entre 4 y 5. Ahí. Eso es la interpretación matemática que le podemos dar al 4.47. ¿Sí? Es una forma de calcularlo, ¿no? Aproximadamente. Es decir, que entre el 4 y el 5 van a ser los valores esperados, ¿no? Al arrojar justamente, al hacer este experimento, ¿no? Muchas veces. Bueno, pero eso sería el valor esperado. Uno busca generalmente este tipo de valores, la esperanza, la media, valores que sean representativos del experimento que están haciendo, ¿sí? Bien. ¿Qué ocurre después? Que aparece, hay otra medida que me mide y me varía antes de hablar de esa medida. Esto tiene sus propiedades, la esperanza. Si la variable es una constante, es K esto. K es una constante, un número, ¿eh? Quiere decir. Es decir, si yo hago E de 2, es 2. E de 5 es 5. ¿Sí? Esa es una de las propiedades. Después tengo la esperanza de la suma de dos variables aleatorias, es la suma de sus esperanzas. Es otra propiedad. Después hay una que me relaciona justamente con una función lineal de la variable aleatoria. Por ejemplo, a por x más b. Eso es una a lo que acabo de hacer acá, ¿eh? Bueno, esto, fíjense que yo puedo, como hay una suma acá, puedo aplicar la propiedad 2. Esta es 1, esta es 2, esta es 3. ¿No? Por 2, yo puedo hacer e a la a por x más e a la b. Es decir, puedo hacer esto. Y hay una constante ahí, por lo tanto acá yo podría hacer esto. E a la A
por e a la x más e a la b. La e de la constante, la esperanza de la constante es a, y me queda a. La esperanza de b es b, entonces me queda así la cosa. Esa sería la forma de... Salen las constantes afuera y me queda la esperanza de x ahí, ¿no? A por la esperanza de x más b. Sería la forma de calcular esto. Si tengo multiplicaciones de variables aleatorias, es la multiplicación de las variables aleatorias si, solo si ocurre que x e y son independientes. Si son independientes. Me lo debe decir eso, ¿no? O me tengo que dar cuenta, ¿no? Bien. Esas son las propiedades que aparecen, están en la teoría, yo no voy a entrar en detalle acá con esto. Pero bueno, esta es una de las variables, una de los parámetros que se suele pedir, ¿eh? La esperanza. Bueno, hay otra cosa que también se suele pedir, que es la varianza, que es cómo varía, cómo están dispersos los datos. ¿Para qué me sirve eso? Para saber la dispersión que tienen los datos con respecto a ese valor. Es decir, la dispersión que tienen con respecto a la esperanza, ¿no? Si yo tengo una serie de puntitos, así, ¿no? Así, acomodado acá, sí. Y saco un promedio, saco la esperanza, y la esperanza me da acá. Esta es la esperanza. La esperanza de una muestra. Tomo una muestra, ¿no? Cualquiera, y me dan esos valores. Y después tomo otra y me dan así los puntos. ¿No? Y la esperanza, más o menos en el mismo lugar, en la misma esperanza que la de arriba. ¿No? Supóngase que está la muestra 1, está la muestra 2, ¿no? Fíjense, estos datos están más dispersos. Estos datos están menos dispersos con respecto a este valor central. ¿Sí? Entonces, estos datos van a tener mayor variabilidad y mayor varianza. ¿Sí? Estos datos van a tener menor varianza. La varianza y el desvío es exactamente la misma historia, nada más que el desvío trabaja en otras unidades. La varianza trabaja valores cuadráticos, valores grandes, ¿sí? A veces no corresponde, no es muy práctico trabajar con valores de la varianza y sí con los valores del desvío. Desvío estándar y varianza indican lo mismo, la dispersión de los datos con respecto a la media, ¿sí? En este caso a la esperanza. La varianza está dada de esta forma, miren. Es otra esperanza de la diferencia que hay entre los valores de la variable y su media. Cada uno de los valores de la variable y su media elevados al cuadrado. Diferencias cuadráticas se le suele decir a esto, ¿sí? Ahora, para calcularla, yo no me conviene utilizar esta fórmula, media feita. Ahí está hecha en la teoría, búsquenla después. La que me conviene es utilizar esta. ¿Sí? Esta es la esperanza elevada al cuadrado, es decir, este número elevado al cuadrado. Y esta hay que calcularla, no nos queda otra. ¿Sí? En términos, bueno, otra vez le mandé X ahí. En términos de ese problema sería I ahí. Entonces la esperanza de I al cuadrado menos la esperanza cuadrada de I. ¿No? Eso es lo que deberíamos calcular en este problema. Entonces, para poder calcularla, la esperanza yo ya la tengo, es 161 de 36. ¿Qué necesito para poder calcular la varianza? Y necesito esto. Lo tengo que calcular, no me queda otra, gente. Entonces yo hago esto. Esperanza de I al cuadrado sería lo mismo que hice arriba, acá. Nada más que ahora los valores de la variable, cada uno de estos, el 1, el 2, el 3, van a ir elevado al cuadrado. ¿Sí? Eso es lo que deberíamos hacer ahí. Entonces tengo, por ejemplo, 1 al cuadrado por su probabilidad, más 2 al cuadrado por su probabilidad, 3 al cuadrado por su probabilidad, 4 al cuadrado por su probabilidad, 36. 5 al cuadrado por su respectiva probabilidad, es 9 de 36, y 6 al cuadrado por su probabilidad, ¿no? Entonces, eso es lo que deberíamos hacer acá para calcular el I al cuadrado. Bien,
No lo voy a hacer porque son cuentas y me aburre hacer cuentas. Y más hasta ahora le va a aburrir a ustedes también. Tienen que hacer esta cuenta. Este numerito va a ser este. Y después, ¿qué le van a restar? La media, la esperanza elevada al cuadrado. O sea, 161,36 al cuadrado. Y ahí tenemos el valor de la varianza. ¿Está bien? Bien. ¿Qué sería el desvío? Yo recién le hablé del desvío. El desvío se lo simboliza con una letra que es sigma, ¿no? Que a mí no me sale nunca. Es la raíz cuadrada de la varianza. En este caso ahí, eso sería el desvío. Es decir, a la misma varianza se le hace la raíz cuadrada y se vuelve, se saca el factor cuadrático ahí. Se vuelve a las mismas unidades de la variable. Por eso se utiliza mucho como para la dispersión los desvíos, ¿eh? En la curva de Gauss, uno siempre habla de desvíos, ¿eh? ¿No? Si acá está la media, esa es la media que la simbolizan con mu, entonces sería, qué sé yo, mu menos 3 desvío para acá, porque estará por acá, qué sé yo, y acá es mu más 3 desvío para este lado, ¿eh? Es decir que están las unidades de la variable. Bien, pero son dos medidas de dispersión, ¿sí? Varianza y desvío. Muy bien. Problema 2 no sé, debe estar hecho el 2. No sé, ustedes me dicen después. Problema 4 me interesa hablarlo por el tema de lo que aparece del conteo ahí, ¿no? Es algo que se venía o habíamos trabajado en algún momento, una cosa de conteo. Bueno, en el problema 2 aparece una fórmula, ¿ven? Eso es lo interesante que tiene el problema 2. El problema 2 me dice, no, ya no me dice una función de distribución con una tabla. Me dice la fórmula, me dice, che, acá tenés. Es la demanda diaria de un artículo, es una variable D. D es demanda de un artículo. Eso es lo que me dice. Y me da el recorrido, ¿ven? SRD es el recorrido de la variable. La demanda puede ser 1, 2, 3 o 4. Y las probabilidades no me la dan, pero me dicen que la función de probabilidad es esta. Es P de D igual a C. Me da una fórmula. 2 a la D sobre D factorial. Bueno, esto algo así va a ocurrir cuando veamos diferentes distribuciones que aparecen ahí, ¿no? Cada distribución cumple con ciertas características, con ciertas reglas, ¿no? Por eso son diferentes, ¿no? Bueno, acá me dan esta distribución cualquiera. Me da la probabilidad para cada uno de ellos. Entonces yo digo, por ejemplo, P de 1, C, 2 a la 1 por 1 factorial. Esto sería 2C. P de 2 sería C, 2 a la 2 por 2 factorial. Me da 4 dividido 2 también 2C. P de 3 es 2 al cubo sobre 3 factorial. Reemplazo la D por 3. Me queda 8. Esto recuerden que factorial es 1 por 2 por 3. O sea, 6 por 6. O 4 tercios de C. Y el último que es P de 4. P de 4 es C 2 a la 4 sobre 4 factorial. O sea, me da 16 acá. 1 por 2. 24 me da, ¿no? 2 por 3, 6. Por 4, 24 acá abajo. C. Bueno, esto si lo divido por 8 me da 2 tercios por C. Bueno, ¿qué sabemos nosotros de esto cuando tenemos una cosa así? Que si sumo estas probabilidades, siempre la sumatoria de las P sub X y ahí, me va a dar 1, ¿no? Entonces eso es lo que se plantea y se despeja el valor de C. Es decir, 2C más 2C más 4 tercios de C más 2 tercios de C es igual a 1, ¿no? Eso me debería dar. Entonces esto me da 4C más este son 12 más
6C y el C vale un sexto. Si ya le pongo el C acá un sexto, ya tengo todas las probabilidades. Ya me da el valor numérico de cada una de ellas. Eso es lo que me da justamente esto. Me pide primero como incógnita calcular ese C. Lo calculo a partir de esto que está acá. Bien, en el ejercicio 4 está bueno porque me hace referencia a dos distribuciones que vamos a ver después. Profe, Sí, perdón, le quería consultar porque el 2 con la fórmula, ¿no? O sea, nosotros calculamos, sacábamos el valor de C, sí. pero después la cuestión de, ya con sacar C directamente ya con eso Ya, ya... ya reemplazás el valor de C y te da el número de la probabilidad. Ah, listo, listo. ¿Viste? Te da la probabilidad de 1, la de 2, la de... Fíjate que las probabilidades quedaron en función de C todas. La de 1, la de 2, la de 3. Bueno, ahí te dio un sexto. C vale un sexto. Entonces le vuelve a poner un sexto en cada una de ellas, en la cuantita y te da el valor de la probabilidad. Sí, ¿Eh? Es eso lo que habría que hacer ahí. ¿Sí? Para gracias. poder después calcular, ¿viste? Para poder calcular la... Después haces la tabla correctamente con sus probabilidades, con los numeritos y calcular la esperanza y la varianza que te pide también, ¿no? Fíjate que te pide ahí. El valor esperado de D me lo pide en B. Bien. Pero no cambian nada de lo que hice antes yo acá, ¿eh? Así que eso es medio mecánico. En el 4 te dice, selecciona al azar una muestra sin reemplazo, sin reemplazo, sin reemplazo, ¿no? De 3 artículos. De un total de, tenemos la caja, de los 10 hay 2 que son defectuosos, es decir, tengo 8 buenos y 2 defectuosos. 10 artículos. Bueno, acá es distinción. Sin reemplazo es lo saco y no lo vuelvo a meter en esa caja. ¿Está bien? Lo saco y queda fuera. Entonces, uno define una variable aleatoria. Entonces, ¿qué es lo que define? Está ahí definida. X es la variable aleatoria que mide el número de artículos defectuosos en la muestra. Número de artículos defectuosos en la muestra. Eso mide la variable aleatoria. Es decir, yo saco de A3, ¿no? Bueno, ¿qué puede ocurrir ahí? Puede ocurrir que tenga, ¿no? Mi espacio muestral una cosa así, miren. Que tenga bueno, 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 defectuoso, bueno. Vamos a usar un defectuoso ahora. Bueno, bueno, defectuoso. Defectuoso, bueno, bueno. Todas las combinaciones posibles, ¿no? Defectuoso, bueno, bueno. Otro caso que podría ser con 2 defectuosos. Porque tengo 2 defectuosos en la bolsa. ¿Eh? Bueno, defectuoso, defectuoso. Defectuoso, bueno, defectuoso. Y defectuoso, defectuoso, bueno. Y para de contar, porque 3 defectuosos no tenemos. ¿No? Entonces, esos son los casos posibles que se me pueden presentar en un espacio muestral. De esta, justamente, del número de artículos defectuosos. Es decir, si yo ahora busco el recorrido, gente, si yo busco el recorrido, digo, recorrido de X, ¿cuál va a ser? Y si yo cuento defectuoso de 3 que saco, puede ser que no tenga ninguno defectuoso. Puede ser que tenga un defectuoso. O puede ser que tenga 2 defectuosos. Y para de contar. Porque tengo solo 2 defectuosos y es sin reemplazo. ¿Sí? En el que sigue me cambia este recorrido. Porque si es con reemplazo lo vuelvo a meter en la bolsa y puedo tener 3 defectuosos. ¿Está bien? Porque puedo volver a agarrar el mismo. Entonces acá tengo 3 valores de recorrido en esta variable aleatoria. Por ejemplo, el de 0, la probabilidad de 0, está relacionado con ¿cuál? Con este resultado posible. Bueno, bueno, bueno. Entonces pensemos. Sin reemplazo, yo saco. El primer bueno que saco es 8 posibilidades tengo para sacarlo. Ya lo saqué y quedó afuera. Ahora me quedan 7 buenos. Por los 7 buenos que me quedan. Por los 6 buenos que me quedan después. Y bueno, para elegir 3 artículos de todos, los buenos y los malos, tengo 10 de entrada, 9 después
y 8 después. Esa sería la probabilidad de 0. La probabilidad de 1 es que yo tenga un defectuoso. Entonces, supónganse que miremos uno. Miremos, por ejemplo, este que está acá. No, después lo multiplicamos por 3, porque tengo 3 casos posibles, ¿ven? Tengo este y este con un defectuoso. Entonces, pero supongamos que voy a sacar un defectuoso. El primer defectuoso que saco de la bolsa tengo 2 de entrada. Ya lo saqué, ¿no? Y no saco ningún defectuoso mal. El próximo que voy a sacar es bueno. Y me quedan en la bolsa, ¿cuántos buenos? 8, por 8 bueno. Ahora, ya saqué un bueno. El próximo que saco también va a ser bueno. Me quedan 7 buenos. Esa sería la probabilidad. Ahora, para sacar el primer artículo son 10, el segundo 9, el tercero 8. Eso es mirando la totalidad. Esto tiene que ser por 3, ¿no? Porque tengo 3 resultados posibles de estas situaciones que se me pueden presentar. ¿Está bien? Sacar este o este. Bien. Con la probabilidad de 2 pasa algo medio similar. Tengo que sacar 2 defectos. Entonces, supónganse que saco primero el primer defectuoso. Es decir, hago este. Defectuoso, defectuoso, bueno. Después los otros los multiplicamos por 3 también. El primer defectuoso hay 2 chances para sacarlo. El segundo hay una ya. Ya sacaste uno. Y el tercero va a ser bueno. Y ya tengo 8 adentro de la bolsa. Bueno, por 8. Yo tengo 10 por 9 por 8 por 3 posibilidades. ¿Está bien? Entonces ahí tenemos justamente las probabilidades. Hay que sumarlas y van a ver que debería dar justamente 1. Bien, ¿en qué cambia esto si es con reemplazo? ¿No? Si es con reemplazo, esto cambia un poquito, ¿no? Bien, esto de sin reemplazo, saben que está relacionado con una distribución que van a ver después, que después, no sé si no lo trae otra vez este problema, que es la distribución hipergeométrica, así se llama. ¿Está bien? Justamente hay una fórmula para poder calcularlo, ¿no? Para evitar contar así, hay una fórmula que tiene la distribución hipergeométrica para poder calcular las probabilidades. ¿Está bien? En la hipergeométrica se sacan y se cuentan defectuosos de una muestra pequeña y se pierde la independencia. ¿Sí? No es de una muestra grande. En este caso, si yo lo hago con reemplazo, ¿qué sucedería con reemplazo? Con reemplazo lo que va a ocurrir acá es que saco y lo vuelvo a meter. Entonces, el recorrido va a cambiar, porque yo tengo que sacar 3 artículos. Entonces pueden ser 3 defectuosos. Yo tengo que contar, siempre la variable es la misma, ¿eh? Es número de defectuosos en la muestra, de 3. Cuento defectuosos. Y es la pregunta que se tiene que hacer siempre. ¿Qué estoy contando con esta variable? Bueno, cuento defectuoso de la muestra. Entonces puede pasar que los 3 sean buenos, ningún defectuoso, un defectuoso, 2 defectuosos o 3 defectuosos. ¿Ven? Ahora se agrega ese 3. Miren cómo cambia justamente una sustitución con reemplazo, ¿no? O sin reemplazo, ¿no? Un experimento con reemplazo y sin reemplazo. Me cambia ya recorrido. La probabilidad de 0 es, pensémoslo así como venimos pensando. Bueno, lo saco y lo vuelvo a meter, ¿eh? Supónganse que la de 0 es la de bueno, 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 ¿no? El primer bueno que tengo es 8. Lo vuelvo a meter. El segundo, 8. El tercero, 8. Sacar el primero me da 10. El segundo, 10. Porque siempre va a haber 10 en esa bolsa. 8 al cubo, 10 al cubo. Probabilidad de 1. Sacar un defectuoso. Un defectuoso es 2. El otro que voy a sacar va a ser bueno, o sea 8. Y el otro que voy a sacar también va a ser bueno, otra vez 8. Porque se volvieron a meter en la bolsa. Y esto otra vez 10 al cubo. ¿Sí? 2 por 8 por 8 por 10 al cubo. Probabilidad de 2. Lo mismo, 2 defectuosos ahora. Saco el primer defectuoso, 2. Tengo 2 ahí adentro. Saco el segundo defectuoso, 2 otra vez. 2 chances tenía, ¿no? Y ahora el próximo va a ser bueno, 8 por 10 al cubo. La probabilidad de 3 ahora, 3 defectuosos. Saco el primer defectuoso, 2. El segundo, 2. El tercero, 2. 10 al cubo. O sea, 2 al cubo sobre 10 al cubo. Y ahí tengo todas las chances.
Estos, por supuesto, la de 1 y 2 también la debo multiplicar por 3, porque son 3 ahí en el espacio muestral como vimos. ¿Está bien? Esta no, porque esta es defectuoso, 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 que es una sola. ¿Sí? Eso es lo que ocurriría. Cambiaría, por supuesto, también el espacio muestral. A este espacio muestral que está en verde ahí se le agrega un elemento más en este experimento. Se le agrega defectuoso, defectuoso, defectuoso. ¿Eh? Eso es lo que ocurriría en ese caso. Bien. Permítame copiar distribución geométrica. Me voy a la parte trasera, la última de la práctica. Aguante que lo copio. Y después volvemos a algunas probabilidades de lo que están en intermedias ahí. Pero prefiero explicarlo, así la agarramos fresquita, la parte de distribución geométrica. Pues siempre por ahí queda por el final y queda, a ver dónde lo tenía. Acá lo tengo, mirá. Ahí lo copio. Bueno, 6 y 7 seguro que van a salir. El 7 seguro, porque de este trabajamos un poco, bastante con el primero, ¿no? Fíjense que acá, lo mismo que le dije a las chicas y a los chicos ayer. No es, ojo, no es todo un número completo este, ¿no? Está separado, este es el intervalo, de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3, ¿sí? Está separadito. No van a pensar que este es 0,060. Bien. Voy a estos, los voy a copiar por separado, espera. Vamos a copiarlo por separadito. Si hablamos un poco de eso. A ver, a ver, a ver, a ver. Este sería 1. Y voy a buscar el otro. Este que está acá. Está el 2. Bueno, y le voy a tomar lista también. Me paso. Antes de que me olvide. A ver. Acá. Bueno, este chico vino ayer. Así que ya me avisó. Amarilla. Presente. Vargas. Chapero. Presente. Duarte. Estaba. Sí, me dijo que vino ayer. Espinosa. Presente. Franco. Me mencionó por el chat. Fíjense a ver si me. Ezequiel Vargas está en el chat. Ah, viste. Es el segundo. Vale. Bien. Franco, ¿está? Girar. Presente. Ibarrola. Presente. Iñiguez. Presente. Llanes. Franco está en el chat. También. Franco, dejá de chatear. Profe, Sí. Ezequiel Omar Duarte estuvo en la clase de ayer. Sí, me dijo, por eso ya lo tenía al presente yo. Disculpe. Me mandó, no, gracias por avisarme. Me mandó un mensaje, hoy ya me avisó que hoy no podía por, no sé, por el laburo y por eso entró ayer. Yanis. Presente. Lobo. Mariano. Presente. Medina. Presente. Niño. Presente.
Montiel. Pulsoni. Presente, profe. Ruiz. Presente. Suider. Presente. Rocío, te lo voy a decir bien en diciembre. Sokolovsky. Presente. Te voy a decir Rocío nada más. Así no paso más vergüenza. Ah, está bien. Bueno, pará, vamos acá. Bien. A ver, voy a invertir esto. La primera distribución que aparece de las conocidas acá es la distribución geométrica. ¿Mm? ¿Qué significa esta distribución geométrica? ¿Qué me dice esta distribución geométrica? Voy a contar. Como siempre, uno se tiene que preguntar, ¿qué cuento? A ver, aguárdame un segundito y voy a prender una luz. Acá estoy. Yo cuento en este caso, en esta distribución, cantidades de veces que se realiza un experimento hasta encontrar el primer éxito. ¿Está bien? Supónganse que, qué sé yo, estoy revisando envoltorios, ¿no?, de un artículo, ¿no? O sea, el envoltorio de plástico. Entonces empiezo a sacar todo artículos hasta encontrar el primero que está mal hecho, ¿sí? O una fábrica de, qué sé yo, de fusibles. Empiezo a buscar fusibles hasta probar uno que no me dé con las normas. ¿No? Es decir, realizo el experimento hasta encontrar el primer éxito, ¿no? Entonces, eso es lo que mide la variable aleatoria geométrica, ¿no? Cantidad de veces que realizo un experimento hasta encontrar el primer éxito. Eso es lo que estaríamos midiendo. Entonces, cuando decimos que distribuye geométricamente, la simbolizamos así. Miren, con este firulete le ponemos una G. Y todas las distribuciones que ustedes van a ver a partir de ahora tienen un parámetro, dos parámetros, tres parámetros, los parámetros característicos. ¿Qué la caracteriza? ¿Qué la caracteriza de esta distribución? El parámetro P, que sería la probabilidad de éxito. Es decir, la probabilidad de encontrar esa lamparita defectuosa. ¿Sí? Eso sería P. P es la probabilidad de éxito. Justamente es una probabilidad que es independiente de ensayo en ensayo, ¿no? Es decir, imagínense, estoy en la empresa, me dicen, tenés que ver en la producción de lámparas que hay, ver cuál es la primera que sale, ¿no? Bueno, entonces me pongo ahí, saco una lamparita, la pruebo, es buena, la otra es buena, la otra es buena, esta es buena, bueno, estoy contando hasta que, pum, en el quinto ensayo me parece una que es defectuosa. ¿Está bien? La probabilidad de que salga defectuosa en el primero, en el segundo, en el tercero, es independiente de un ensayo al otro. Nada me garantiza de que si me salió buena la primera, la que sigue me vaya a salir buena. ¿Está bien? Eso significa independencia de eventos, ¿no? No me garantiza la próxima probabilidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? ¿Qué pasaba con las probabilidades de eventos independientes? Las multiplicábamos. ¿Se acuerdan que las multiplicábamos? ¿Sí? Es como pensar ustedes, que ustedes piensen en una probabilidad de eventos donde tenemos intersección, ¿no? ¿Qué sé yo? A1, A, B, ¿no? O decir, por ejemplo, miren, definirlo así. A1 intersección A2, intersección A3, ¿no? Entonces, si uno define el evento a la lamparita es buena, la lámpara A sub I, la lámpara es buena.
es buena, ¿no? Y hago la probabilidad de esto. Esto era la probabilidad de A1 por la probabilidad de A2 por la probabilidad de A3, si son independientes. ¿Está bien? Eso era lo que pasaba con justamente la independencia. Bueno, aparece eso en la fórmula. ¿Por qué? Porque la fórmula que nos da esta distribución para calcular y encontrar las probabilidades es la siguiente. Me dice esto. La probabilidad de que la variable tenga un éxito en el K intentos, esto es un número cualquiera, en el K intentos es, en los primeros intentos fracaso. Podemos utilizar como probabilidad de fracaso Q, o sea el complemento, 1 menos P, mirá. Esto es probabilidad de fracaso. Ojo, el éxito no tiene nada que ver con encontrar una lamparita buena. El éxito es lo que estoy buscando. Puede ser mala o buena. ¿No? Si yo acá estoy buscando justamente lamparitas buenas, ese sería el éxito. O lamparita defectuosa, ese sería el éxito. Entonces, esa probabilidad me la van a definir. De acuerdo al problema, ya lo vamos a ver ahí en los problemas después. Entonces tengo los primeros K menos un intentos, tengo fracaso. Entonces tengo esto, Q a la K menos un intento. Por el éxito aparece en el que sigue. Eso me da justamente, siendo K un número, por supuesto, un número entero, ¿no? Eso me da la probabilidad de cualquier valor de la variable. ¿Sí? Por supuesto, acá ustedes van a ir buscando, van a ir escribiendo a medida que vayamos avanzando en las diferentes distribuciones que hay. Van a escribir también que la esperanza es 1 sobre P, la varianza de esta distribución es Q sobre P cuadrado. Estos son cosas que ustedes van a tener en el machetito, que también la tiene el teléfono, en la aplicación telefónica para calcular probabilidades. Está, si se lo descargaron, el de distribución de probabilidades, ¿no? Se me ve que viene con un loguito rojo. En esa aplicación están todas las fórmulas, pero sería, la geométrica sería la que dice geométrica 2, creo, en esa aplicación, porque hay dos ahí, geométrica 1 y geométrica 2. La que corresponde a esta fórmula sería geométrica 2. Entonces, para que nos quede claro, supónganse que yo estoy buscando lamparita defectuosa. Número de veces que hago el coso, ¿no? Veces que hago, que realizo el experimento. Ahora lo vamos a ver en el problema. Hasta encontrar la primera lamparita defectuosa. Bien. Entonces, supóngase que esa lamparita me aparece en el quinto intento. Y la probabilidad de que me aparezca la lamparita defectuosa es 0, qué sé yo, 0,5. Esa es la probabilidad de que me aparezca una lamparita defectuosa. Un 5%. Entonces digo, a ver, esa es la probabilidad de éxito. ¿Cómo lo voy a simbolizar? Así. X es igual. Perdón, X es. Distribuye geométricamente con ese P de 0,05. Entonces yo digo, a ver, lo que me dice esta probabilidad que está acá es cuál es la probabilidad que te aparezca la lamparita rota, o sea, con una probabilidad de éxito 0,05, ¿no? En el quinto intento. Bueno, la probabilidad va a ser esta. En el primer intento, ¿qué pasa? Fracaso, o sea, el complemento de esa probabilidad. Fracaso es 1 menos 0,05, o sea, 0,95, ¿no? Sería, podríamos escribirla ya como 0,95. Y listo, ¿no? Lo escribimos y ya fue. O lo entienden, ¿no? ¿De dónde sale? Sí. Entonces tengo fracaso en el primero. Como son independientes, se multiplica. Fracaso en el segundo. La segunda que saco también es buena. Fracaso en el tercero. Fracaso en el cuarto. Y en el quinto, éxito. ¿Está bien? En el quinto intento aparece el éxito, o sea, probabilidad de éxito, por 0,05. Entonces, mira, en los primeros, por eso digo, si este es el número K, en los primeros 4, 0,95,
En la fórmula te dice K-1 acá. Te hace eso. Bueno, K-1 sería 4 acá. Que sería 0,95 a la 4, porque acá aparece 4 veces. Por 0,05 en el intento, en el quinto, en el que sigue. ¿Está bien? Eso me daría la probabilidad de que aparezca el éxito en el quinto. Bien. En eso se basa esta probabilidad. Cuenta eso, ¿eh? Cantidad de veces que realizo el experimento. Entonces ahí ustedes, ¿por qué les digo e insisto hoy en esto de pregúntense siempre qué es lo que cuenta la variable? Porque cuando vean la distribución binomial, que la van a ver ahora en la clase que sigue, mañana, la distribución binomial también es importante. Cuando vean esa distribución, ustedes van a contar, qué sé yo, defectuosos de un lote. ¿Qué significa esto? Miren cómo me cambia el experimento, se los relato un poquito. Supónganse que tenemos la misma fábrica y agarro un lote, una fábrica que fabrican esta lamparita. Entonces yo tengo una producción muy grande. Entonces yo ¿qué hago? Voy a hacer un muestreo. Entonces agarro 20. Mi muestra es de 20. Y de esas 20 voy a contar lamparitas defectuosas. Es decir, que los éxitos los voy a buscar de una muestra. Voy a contar sobre una muestra. ¿Está bien? Entonces, eso cuenta la variable binomial. Cuenta éxitos en una muestra. ¿Está bien? ¿Y esta qué cuenta, esta distribución geométrica? Cuenta cantidad de veces que tengo que hacer el experimento hasta encontrar el primer éxito. ¿Ven que son de diferente naturaleza lo que cuenta una y la otra? Entonces, hay que tener cuidado con eso y tratar de entender eso. ¿Qué está contando esa variable aleatoria? ¿Sí? Si bien es una fórmula medio parecida, porque las probabilidades también son independientes y se multiplican en la binomial, ¿no? Acá estoy contando otra cosa. ¿Eh? Vamos entonces a ver ese tipo de problemas. Bueno, esto no lo voy a borrar. Fíjense, dice, las etiquetas en los frascos de medicamentos se examinan con un lector óptico para comprobar que están debidamente adheridas a las botellas. Suponga que la probabilidad de descubrir una etiqueta que está mal adherida es esa. Esa es mi probabilidad de éxito, mirá. ¿Sí? Entonces, eso es lo que cuenta mi variable aleatoria. Yo lo que hago es definir eso. Digo, a ver, lo hago acá al costadito, miren. 10. X es número de etiquetas hasta encontrar la primera mal adherida. Y esto es una distribución geométrica con probabilidad de encontrar una etiqueta mal adherida, esa P que me dan ahí. Muy, muy baja, 0,0001. ¿Está bien? Entonces, miren, me dice, calcule la probabilidad de que el proceso detecte una etiqueta con tales características, o sea, mal adherida, en el primer ensayo. Bueno, eso me está pidiendo que X sea 1 acá. Bueno, veamos cómo era la fórmula que teníamos nosotros ahí, la probabilidad de binomial geométrica. Q a la K menos 1, P. ¿Sí? Esta es la probabilidad de fracaso, Q. ¿Eh? Entonces tengo, en el primer intento, me da esto. La probabilidad de fracaso es, vamos a respetar la formulita esa que tenemos ahí. Miren, la de fracaso sería 1 menos todo este número, 0,0001, a la, vendría a ser mi K ahora. 1 menos 1, por, ¿no? La probabilidad de éxito, por P. 0,0001. A ver, aguante un segundo que se me enganchó esto acá. Otra cosa que no les dije, esperen que me estoy olvidando acá de algo, decir algo. Que el recorrido en esta variable aleatoria se tiene que hacer una vez, ¿no? O sea, sí o sí el recorrido no empieza de cero.
Empieza de 1, ¿no? Porque uno tiene que hacer el experimento. 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? Y así, puntito suspensivo, ¿no? Eso sería lo que uno asume como el recorrido de esta variable. ¿Está bien? Bien, aguanten un segundito. Estoy arreglando unas cosas acá con estos cables que se me mezclaron todo acá. Ahí va. Bien, esto me da este valor, 0.00001. B. Uy, me quedó re chiquito esto. Ahí va. Calcule la probabilidad de que el proceso descubra por primera vez una etiqueta mal adherida en la 10.000ª botella, es decir, en el número 10.000. Bueno, vuelvo otra vez a esa fórmula y digo que esto va a ocurrir en el 10.000. Quiere decir que en las 9.999 anteriores tengo fracaso. 9.999 tengo fracaso. Y en la que sigue tengo éxito. ¿Está bien? Bien. Calculo el valor esperado y la varianza. Regalo, porque eso lo van a tener. Ustedes ya van a tener esto. Van a tener que esto es 1 sobre P. 1 sobre P. Es 1 sobre la probabilidad de éxito. Sobre 0,0001. O sea, esto me da 10.000. Tiene 4 espacios. 10.000. Es decir, que la esperanza, el valor esperado es que tenga que revisar 10.000 hasta encontrar el primer éxito. O sea, es una probabilidad muy baja esa, ¿eh? Y la varianza es Q sobre P cuadrado. O sea, 1 menos 0.0001 dividido 0,0001 elevado al cuadrado. Bueno, acá hay que hacer las cuentas nada más. Bien, pero quiero ir al segundo, al 11 que tengo ahí. Este me hace dos preguntitas nada más ahí, que no representan muchas cuestiones. Piden dos probabilidades exactas, digamos, en el 10. Ahora, en el 11 ya no me van a pedir una probabilidad exacta, fíjense. Que es como suelen aparecer a veces las probabilidades en las distribuciones, ¿eh? No. Vamos a hacer espacio y voy a agrandar esto. A ver, en el 11 dice, suponga que cada una de las llamadas que hace una persona a una estación de radio muy popular tiene una probabilidad de 0.02 de que la línea no esté ocupada. ¿Está bien? Es decir, que te atiendan. Número de llamadas hasta comunicarme debería ser la variable aleatoria, ¿no? Sería número de llamadas hasta comunicarme. La probabilidad de comunicarme es esa que me dan ahí. Esa la X va a distribuir geométricamente con la probabilidad de éxito, que sería 0,02. Bien, si las llamadas son independientes, eso me lo debería declarar siempre, ¿saben? Porque en esta fórmula que tenemos, esta definición de distribución geométrica, los ensayos tienen que ser independientes, si no, no tiene sentido, porque se multiplican las probabilidades. En el A dice, ¿cuál es la probabilidad de que la primera llamada que entre sea la décima que realiza la persona? Entonces, en el A sería la probabilidad de que X sea igual a 10. Es decir, que en la 9 primera, fracaso, che. Se ve claramente que la probabilidad de fracaso es 0,98, ¿no? Si esta es la de éxito, tengo fracaso en las 9 primeras, por éxito en la que sigue. B. ¿Cuál es la probabilidad de que sea necesario llamar más de 5 veces para hallar desocupada la línea? ¿Está bien? Tengo que llamar más de 5 veces, gente. Entonces acá aparece esto. Entonces acá ven que me piden una probabilidad en un intervalo. ¿Cómo hago para calcularla? Bueno, ¿qué son más de 5 veces en esta probabilidad? Si el recorrido me dijo recién, o dijimos recién, que arranca de 1 por el primer ensayo que se hace, 2, 3, pero no termina nunca. ¿Sí? Puede ser que esté 10 días llamando y no consiga, ¿no? Entonces,
Lo que me pide acá es esto y necesito necesariamente utilizar el complemento. 1 menos la probabilidad de que x sea menor o igual a 5. ¿Ven? Sí o sí tengo que utilizar el complemento. Ahora, ¿qué hago cuando utilizo el complemento acá? Y es 1 menos esta probabilidad de que sea la acumulada hasta 5, es la probabilidad de 1, de 2, de 3, de 4 y de 5. Le tengo que restar a 1 todas esas. Es decir, le voy a restar, no la de 0 no, porque la 0 no existe acá, la de 1, la probabilidad de que consiga éxito en la segunda llamada, la probabilidad de que consiga éxito en la tercera llamada, ¿no? Y así hasta 5. Así hasta 5. Esas son las que debo restar acá. ¿Está bien? Para poder conseguir esto, hay que hacerlas, por supuesto, todas y poner los números ahí, ¿no? Entonces, miren cómo tuve la necesidad de utilizar el complemento acá. ¿Está bien? Sí o sí lo tengo que utilizar acá. A no ser que tenga una aplicación telefónica, una aplicación que me calcula las probabilidades, yo acá lo debería usar. Bueno, por ejemplo, acá hay errores a veces, porque cuando ustedes calculan esto, veo que hacen esto. Ponen 5, perdón, no, ponen esto, ponen 4 acá y la probabilidad de éxito. La probabilidad de éxito es 0.02. No, 4 y la probabilidad de fracaso, 0.98. Por, no, 4 no, que estoy diciendo, estoy hablando pavada. Confunden este número justamente como si fuese una probabilidad puntual. Y esto no es una probabilidad puntual. ¿Está bien? Es decir, que la hacen como si fuese esto, ¿ven? Como si estuviese ahí. Es decir, hacen la probabilidad de fracaso elevado a la 4 y después ponen la probabilidad de éxito acá. Suelen hacer esto, ¿no? Esto sería un error, porque acá dice un menor o igual a 5. Entonces, por favor, a veces hacen esto, lo ponen acá y hacen 1 menos este número nada más. Y chau. Y ahí sonaste. Acá lo que tenés es una probabilidad menor o igual a 5. Entonces tenés que calcular todas estas. Estas son, esas son las puntuales, ¿saben? Esas que están ahí. Entonces yo las calculo de costado X. Es decir, la primera es la probabilidad de que la llamada, la primera sea, el éxito esté en la primera. Hago ese valor. Hago la probabilidad de que esté en el segundo, la probabilidad de que esté en el tercero, ¿no? Y así sucesivamente. ¿Eh? Eso es lo que deberíamos hacer acá. ¿Está claro? Entonces, y poner cada una de esas ahí y restarlas al final. ¿Está bien? Entonces se calculan de costadito, ¿no? Aparte, pero evitar ese lío que se suele hacer ahí, ¿eh? Que se suele equivocar ahí. Bien, a ver. Bueno, hasta acá se entiende esto de la distribución geométrica. ¿Llega a comprender esto? Algo así, ¿se entiende? Lo que es difícil por ahí es lo del complemento, utilizarlo, o cuándo utilizarlo. Y mira, acá te podrían decir, por ejemplo, ¿no? Bueno, la de 1, te podrían decir cuál es la probabilidad de que tengas que llamar entre, te podrían dar otra, que tengas que hacer entre, por ejemplo, entre 3 y 4 llamadas también. Te podrían preguntar eso, ¿sí? Entonces vos decís X es entre 3 y 4 llamadas, una cosa así. Entonces vos siempre tenés que mirar el intervalo que vos tenés ahí, ¿no? Entonces, el intervalo que vos tenés ahí, ¿qué números tenés? 3 y 4 nada más. O 3 y por ahí 4. entre 3 y 7. Y podés calcular las puntuales. 3, 4, 5, 6 y 7. Y vos podés poner la probabilidad de, en este caso, de x igual a 3, más la probabilidad de x igual a 4, y así sucesivamente. Y las calculás todas hasta 7, por ejemplo, ¿no? O sea, vos te dicen, ¿cuál es la probabilidad de que tengas que llamar menos de 5 veces? Entonces vos decís, menos de 5 veces es la probabilidad de x menor que 5. Acá no necesito complemento. Porque menos de 5 veces no te incluye el 5.
¿sí? Otra forma, otro enunciado posible, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que tenga que efectuar menos de 5 llamadas? Te pueden preguntar. Bueno, ¿cómo lo escribo así? Menos de 5. ¿Cómo suena? Ahora, menos de 5 no incluye al 5, por lo tanto vos tendrías que correrte al anterior. ¿Sí? Y es una variable aleatoria discreta, yo quiero que entiendan eso. Entonces, voy al anterior y entonces me dice menor o igual a 4. ¿Y cuáles son los menores igual a 3? Que llame una vez, que llame dos veces, que llame tres, que llame cuatro, ¿no? Que el éxito esté en la primera llamada, que el éxito esté en la segunda llamada, que el éxito esté en la tercera, hasta 4. Esto deberemos hacer acá, ¿eh? Más que el éxito esté en la cuarta llamada. Y en cada una de estas tenemos que aplicar la fórmula. ¿Está bien? O sea, acá, ¿cómo sería la fórmula? Sería 0,98 a la 1 menos 1 por 0,01. Fíjense, no, 0,02. Esa sería la primera. Acá sería 0,98 a la 2 menos 1, o sea, a la 1 acá, por 0,02, que entró en la segunda llamada. Acá sería 0,98 a las dos primeras son fracaso. Acá la primera fracaso, la segunda éxito. Acá, esta se hace 0. Fíjense que acá se hizo 0, por lo tanto me queda eso. Me da 0,02 la primera. La primera me queda 0,02. La segunda me queda 0,98 por 0,02. En la tercera, en las dos primeras tengo fracaso. En la que sigue, éxito, 0,02. Y la última, la de 4, tengo en las primeras tres fracaso. En la que sigue, éxito. ¿Sí? O sea, no es muy complicado de hacer, ¿eh? Ustedes siempre acuérdense que estos números siempre se multiplican acá. Y que este numerito que aparece en el primero acá es, fíjate, en el de 2 me va a aparecer un 1, ¿no? En el de 3 me va a aparecer un 2, porque son los dos anteriores que son fracasos. Acá te dicen, che, en la tercera tenés éxito, en la cuarta tenés éxito. Bueno, entonces en las tres anteriores a 4 tengo fracaso. Acá están las tres anteriores. Que sería 0,98, 0,98 por 0,98. Fracaso, fracaso, fracaso. Mira acá. El éxito lo tenés en la tercera. Entonces tenés en las dos anteriores fracaso. 0,98 por 0,98. Y en la que sigue, éxito. Acá, con la de 2, tengo 2. En el segundo intento tengo el éxito ya, pero en el primero es fracaso. Ahí está el primero, mirá, 0,98. Segundo intento, éxito. Y acá te queda 0,02. La fórmula te lleva a que te quede 0,02, porque se te hace 0 ahí arriba. Y 0,98 a la 0 es 1. ¿Está bien? Entonces, eso tiene una coherencia la fórmula ahí, ¿no? Entonces, ahí no aplicas complemento. Pero si te dicen, ¿cuál es la probabilidad de que tenga que efectuar 7 llamadas? ¿No? O por ahí, ¿cuál es la probabilidad de que tenga que efectuar más de 7 llamadas para encontrar el primer éxito? Y a vos, ¿cómo escribís más de 7? Esto no tiene que salir de cómo lo pronunciamos, ¿entiende? Es importante que sepamos escribir bien la probabilidad, si no, no lo vamos a entender después. Si a mí me dicen, ¿cuál es la probabilidad de que tengan que llamar más de 7 veces? Bueno, más de 7 es esto. Pero vos ahí te vas a preguntar, y bueno, más de 7, ¿y cuántas son más de 7? 100, 200, 300, ¿no? Este no tiene un número final, esta distribución. Entonces ahí necesitas el complemento. Necesitas dar vuelta a la cosa. Entonces, ¿por qué? Porque vos sabés que el complemento de esta probabilidad es 1 menos la probabilidad de x menor o igual a 7. ¿Sí? Y estas son las acumuladas hasta 7. Por supuesto, es un quilombete de cuentas, porque acá tenés que poner la de 1, la de 2, la de 3, ¿sí? Hasta 7. Y todas estas restárselas a 1. ¿Sí? Eso. Pero ¿qué pasa? Son 7. Esta no se podría hacer así, escribiéndola. ¿Qué sería mayor a 7? ¿No? Obligatoriamente tenés que usarlo acá el complemento. Entonces, pero siempre hay que saber escribir la probabilidad. ¿Está bien? Así como lo leen, es como se escribe esa probabilidad. ¿Eh? Bien, a ver. ¿Se va entendiendo esto? Sí, profe, ahí hay que ponerse a practicar.
Hay que hacer, sí, hay que hacer. Tal cual, si no. Si no nos tapa el agua acá. Mira, Esperanza, yo que tengo este acá, Esperanza del 12, Esperanza y varianza del 12. Y después me piden la esperanza de una función ahí, 2x menos 5. Miren, este es una pavada, ¿eh? Este es una pavadita, pavadita, pavadita el 12, miren. Parece una cosa horrible ahí, pero ya te dan la función de distribución puntual. Te dan esto, mira, te dan la función de distribución puntual, que es esta que está acá. Entonces te piden la esperanza. Bueno, ¿cómo es la esperanza en el primero de los casos? Hay que hacer las cuentas. Es la variable menos 1 por su probabilidad, 0,2. Siempre es la variable por su probabilidad, más 1 por su probabilidad, 0,3. Más 2 por su probabilidad, 0,4. Más 3 por su probabilidad, 0,1. Esa sería la esperanza de esto que está acá. Entonces tengo, a ver qué me da. Me dio 1,2, che, a mí esto. No sé si estará bien. No habría que chequearlo. Por ahí no está bien, a ver. Me agarraron en una cuenta. Este que ejercicio es el 12. Sí, 1,2. Sí, da 1,2. Bien. Y miré en la práctica. Varianza de X. ¿Cómo calculo la varianza? Haciendo esto, mirá. Utilizo siempre esta fórmula que es más fácil para calcular la varianza. Entonces tengo que hallar esta. Esa no la tengo para la varianza, que es la esperanza de las X al cuadrado. Lo mismo que se hizo arriba, nada más que ahora los valores de la variable van a estar al cuadrado. Menos 1 al cuadrado por 0,2. 1 al cuadrado por 0,3. 2 al cuadrado por 0,4. 3 al cuadrado por 0,1. ¿No? Y esto es lo que deberíamos hacer acá. Esta me da 0,2. Esta me da 0,3. Esta me da 0,4, 1,6. Y esta me da 0,9. Entonces esto me está dando 0,5 más 1,6 más 0,9. O sea, 3 me dio esto. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de la varianza? Este valor me dio 3. Menos la esperanza al cuadrado. 1,2 al cuadrado. Eso sería lo que debería ser acá. Miren qué pavadita. 1,56. Eso me da la varianza. ¿Está bien? Bien. Y después me pide hallar la distribución de probabilidades y los parámetros característicos de la variable aleatoria y igual a 2x menos 5. Bueno, es otra variable aleatoria. Entonces yo tengo una x por acá que me da menos 1, 1, 2 y 3. Y ahora me dan otra. Me dicen, che, la i, esta i, es igual a 2x menos 5. Hago una tabla. Es una pavada porque son cuentas. Esto es muy matemático, ¿saben? La de z se la dejo después a ustedes. Porque hay que reemplazar por la x. Esta x que ustedes ven acá, la van a reemplazar ahí. ¿Ven? Y van a ver que lo que les da. 2 por menos 1, menos 2. Menos 5, menos 7 acá. Menos 7 primero. 2 por 1, 2, menos 5, menos 3. 2 por 2, 4, menos 5, menos 1. 2 por 3, 6, menos 5, 1. Ahí tengo la tabla de distribución de esta variable. Esa es la tabla de distribución de esta, los valores de la variable esta. Bueno, ¿cuáles serían justamente, cuál sería la esperanza de esta distribución? Fíjense que esta distribución, perdón, esta variable aleatoria i, es una función de la otra. Es una función de x. ¿Ven? Para cada valor de la variable x le corresponde a estos valores que puse en verde yo acá. Pero es una función. Si ahora yo quiero calcular la esperanza de i, hago esto. La esperanza de i
Es la esperanza de todo esto, mirá. De 2x menos 5. Es la esperanza de todo eso. Pero yo ya sé que esto es 2 por la esperanza de x, por las propiedades, menos la esperanza de 5, ¿no? Entonces esto me queda 2 por la esperanza de x menos 5. Por la esperanza de una constante es la constante. ¿Está bien? Entonces ahí tengo justamente el resultado de la esperanza de y. Pues la esperanza de x es 1.2. 2 por 1,2 menos 5. Y ahí tengo el resultado. ¿Está bien? O sea, no es muy complicado para calcular esto acá. Solamente son cuentas. Bueno, queda para ver, miremos acá, lo que ustedes van a tener que hacer. Bueno, ese de la función, acá tengo dos más, miren, el 8 y el 9, donde me piden justamente esperanzas. Hay una propiedad que me habla de eh, la varianza de una constante, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ahí. 9 más que nada, ¿no? 9, este que está acá. Yo no sé si no está hecho no lo hice yo. Debe estar hecho por ahí. Un 9 en algún video, ¿sí? Este me da la tabla de función de probabilidad y me piden justamente la esperanza y la varianza. Y bueno, y este sí me gustaría que ustedes lo hagan. Este sí. A el 6 y el 7. Este sí, esperen un poco. Paciencia. Este sí. 6. El 7 es muy similar al que yo ya hice, así que se lo dejo para que lo intenten hacer ustedes. Y este capaz que trae alguna dificultad. A ver, a ver, a ver, a ver. Bien, vamos a hacerlo como repaso de lo que hicimos hoy, para hacer un cierre de lo que hicimos. ¿Cuál es, profe? Es el problema 6. Ahí está el 6. Para hacer un cierre de lo que hicimos hoy, vamos a hacer la función de distribución acumulada. No sé si me la pide. Una empresa dispone de líneas telefónicas, el número de líneas en uso de un tiempo. Suponga la función de probabilidad puntual es esta. ¿Sí? Creo que me la pedí abajo, no importa, nosotros la vamos a hacer. Esta es la función de distribución puntual o distribución de probabilidades, esta tablita que tenemos acá. Bien, entonces lo que vamos a hacer ahora es la función de distribución acumulada de esa que está ahí. Entonces veamos. F de x. Para poder calcular las probabilidades, digo. El primer valor que aparece en la variable es 0, ¿ven? Entonces yo digo, para x menor a ese valor 0, vale 0 la acumulada. Y ahora sí lo incluyo el 0, miren. X mayor o igual a 0 y menor a 1. ¿No? Ahí me aparece 0,10. Voy con el que sigue. X mayor o igual, este va a incluir al 1. Y menor que el 2. O sea, le sumo ese 0,15. Me da 0,25 acá. Este incluye al 2 ahora. Y no al 3. Entonces le sumo el 2. 0,45. Sigo. Para X mayor o igual a 3 y menor que 4. Incluye al 3. 0,25. O sea, 0,7. 0,25 más 0,45. Este va a incluir al 4 y no al 5. Le sumo 20. 0,90. Y x mayor o igual a 5 y menor a 6. Le sumo 0,96. Y x mayor o igual a 6. Le sumo 0,04. 1. Redondito nos dio esto. Mirá. Bien, recuerden que esto es la probabilidad acumulada hasta cierto valor. Entonces, primera probabilidad que me piden ahí, como máximo 3 líneas están en uso. Así como suena en el lenguaje de la probabilidad, hay que saber escribirlas bien.
Como máximo es hasta ahí. Como máximo 3. Probabilidad de x menor o igual a 3. Esa es la probabilidad que me están pidiendo ahí. ¿Representa una función de distribución acumulada? Sí, mirá. Entonces esto es f de 3. Que es menor o igual a 3. Como máximo 3. ¿Y dónde me aparece ese 3? Donde está en el intervalo del 3. Mirá acá. O sea, 0.7. Vamos con el otro. B. Menos de 3 líneas están en uso. Menos de 3. Menos de 3. Escuchen lo que estoy diciendo, ¿eh? No lo digo a propósito, ¿eh? Porque después esto trae confusiones. Menos de 3, el 3 no lo incluye. ¿Está bien? Miren la diferencia. Están puestos a propósito, ¿sí? Porque son donde están los errores, ¿saben? Acá dicen menos de 3, el 3 no va. Entonces no pongamos menor o igual a 3, porque en el caso discreto estoy considerando una probabilidad más. ¿Está bien? En el caso continuo no va a haber distinción ahí, pero acá en el caso discreto es donde aparecen los errores. Menos de 3 no están en uso. Bueno, ni la definí porque estaba definida ahí la variable, ¿eh? Entonces, ¿esto es una acumulada? Y no. Mira, es un menor a 3. ¿Qué hago? La reescribo. Me corro a la izquierda. ¿A dónde? Al 2. Menor o igual a 2. Y eso sí es una acumulada. Esto es f de 2. ¿Dónde está el f de 2? Acá, mira, 0,45. Bien, seguimos. Por lo menos 3 líneas están en uso. Por lo menos es como mínimo. Entonces miren cómo cambia. Por lo menos es x mayor o igual a 3, como mínimo. ¿Es esto? Ni por las tapas. Complemento. 1 menos. ¿Ven? Fíjense. Me dicen mayor o igual a 3. Mirá lo que es una acumulada. Menor o igual a un valor. Entonces yo busco ese menor o igual. Hago el complemento para que ya se dé vuelta esto. Si acá decía mayor o igual, acá dice menor ahora. Y ahora, como es menor, igual que lo de arriba, me corro y es menor o igual a 2. Tomo el anterior. O sea, es 1 menos f de 2. O sea, 1 menos 0,45 que se convierte en 0,55. ¿Está bien? Bueno, noten que son complementarios. Pensemos en estos dos, en el B y en el C como complementarios. No sé si lo llegan a ver. Fíjense, acá me piden, che, menores que 3, ¿no? Y acá me piden mayores o iguales a 3. En este no lo considera el 3. Son los que están a la izquierda del 3. Y en este lo considera el 3 y son los que están a la derecha. Son complementarios. Entonces fíjense que si yo lo sumo, este más este, ¿cuánto da? 1. ¿Sí? Vamos con el D. Dice, entre 2 y 5 líneas inclusive. Si no me dicen es inclusive, ahí me trae confusión esto. Uno tiene que poner acá, entre 2 y 5 líneas es esto. Mayor o igual a 2 y menor o igual a 5. Si a mí me dicen solo entre 2 y 5, me va a pintar la duda. Entonces yo voy a decir, ¿y el 2 y el 5 van o no van? Pero acá me dice esa palabrita que es inclusive. Entonces menor o igual y mayor o igual. ¿Está bien? Bien, ¿cómo hacemos para utilizar esa? Bueno, acá ya sabemos que es la de 2, la de 3, la de 4 y la de 5. Las que hay que calcular. El que tiene duda las hace, esa las suma, ¿no? Después. Pero bueno, ¿cómo hacemos acá para utilizar la función de distribución acumulada? En este caso, recurrimos a nuestra bendita propiedad que nos decía esto, mirá. Bien, esto es distinto a eso que está ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Me voy a correr. Me voy a correr 1 a la izquierda. Entonces pongo esto. Noten que acá también está el 2, el 3, el 4 y el 5. ¿Sí? Están los mismos valores. O sea, son el mismo intervalo. Bueno, entonces ahí yo puedo escribir justamente f de b menos f de a. O sea, podría ser f de 5 menos f de 1. Bien, ahí los puedo buscar. F de 5 es 0,96 y f de 1 es 0,25. 0,96 menos 0,25. O sea, 0,71.
Y ahí tengo esa cosa. Bien. Y el otro es medio similar, el E. El que cambia es el F, que es por lo menos 4 líneas. También lo explicamos ayer porque también a veces se hacen un lío con ese. Por lo menos 4 líneas no están en uso, dice ahí. Bueno, pero ahí me entro en contradicción con lo que está contando mi variable. Mi variable está contando líneas, número de líneas, fíjense cómo está definido. Número de líneas que están en uso en un tiempo. Y acá me dice líneas que no están en uso. Entonces eso entra en contradicción con todo lo que vengo haciendo. Entonces, ¿qué me conviene hacer? Definir la variable y redefinir una variable que dice número de líneas que no están en uso. Para poder escribir esa probabilidad. Entonces, esa probabilidad, por lo menos 4 no están en uso. Es la probabilidad de que I sea mayor o igual a 4. Por lo menos 4. ¿Está bien? Como mínimo 4. Bueno, pero ¿qué significaría esto? ¿De dónde lo saco yo ahora esto? Notemos, miren. Líneas en uso. En uso. Era X. Y es sin usar. Si hay 0 en uso, o la podemos hacer al revés. Podemos hacer directamente con... Ah, está bien. 0 en uso, 6 sin usar. Ay, no puedo mover esto. Ahí va. Si ninguna está en uso, es lo mismo que poner 6 sin usar, ¿no? Si hay una que está en uso, hay 5 que están en desuso, sin usar. Si hay 2 que están en uso, hay 4 que están sin usar. Si hay 3 que están en uso, hay 3 que están sin usar, ¿no? Si hay 4 que están en uso, hay 2 sin usar. Si hay 5 que están en uso, hay una sin usar. Y si hay 6 que están en uso, hay ninguna sin usar. Entonces, si a mí me piden esta probabilidad, por lo menos 4 que no están en uso, ¿no? Es esta probabilidad hacia arriba. 4, 5 y 6. Bueno, coincide con esta. Esta hacia abajo. Es decir, que es lo mismo que escribir la probabilidad de que X sea menor o igual a 2. Es exactamente lo mismo. ¿Está bien? Entonces, esto es como tener un f de 2 acá. Y utilizo la misma función de distribución acumulada para calcular esa probabilidad. Que sería f de 2, 0,45. ¿No? Entonces, ¿qué recurso tuve que utilizar ahora? Redefinir la variable para poder escribir eso. Bueno, pero ese es el que viene cruzado, che, no le den tanta importancia, ¿no? No somos tan rebuscados después. No cambiamos las reglas de juego en un mismo problema, ¿no? Bueno, este vino a cambiar, este vino a joder acá, el F, ¿eh? Vino a cambiar las reglas de juego ahí. Así que ahí hubo que hacer eso. Bueno, gente, yo lo que les pido es que intenten hacer después el 7, para ver si esto, solitas y solitos, y todos solos, sin mirar, solitos y solitos, y estos que están acá, ¿no? Estos que están acá, estas probabilidades están acá, sin mirar, intenten hacerla, me las pregunta la clase que viene, ¿está bien? Si hay alguna duda de eso, cómo se escriben estas probabilidades que están acá. Y pueden inventar ustedes también probabilidades para estudiar acá, ¿eh? Dentro de estos valores de la variable, por supuesto. Para ver qué es lo que va dando, ¿sí? Así que, bueno, no torturo más a nadie. Les pido por favor que, bueno, mañana tienen la parte que continúa, se sigue con discretas y ya se empiezan a ver en detalle distintas distribuciones, ¿eh? Así que ahora van a empezar a ver distintas distribuciones. La práctica que sigue después, no sé si ya está subida ahí, habla sobre esas distribuciones, ¿está bien? Bueno, gente, las despido.